14. El láser. 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias, a contrarreloj para apagar el macroincendio que está asolando España. Entre hoy y mañana las previsiones dan una ligera tregua que los medios de extinción quieren aprovechar para controlar ese fuego. Porque a partir del miércoles, y esta también es la previsión, la climatología lo pondrá mucho más complicado. Hoy y mañana son unos días absolutamente centrales. Lo digo porque a partir del miércoles las prevenciones climatológicas son realmente negativas desde el punto de vista de poder actuar contra el fuego. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, esta mañana desde el puesto de mando de Navalcarnero en Madrid. Otro verano más, después de la catástrofe del año pasado, la virulencia del fuego sigue dejando claro que es necesario combatir la emergencia climática para la que ya vamos tarde. En total, en lo que llevamos de año se han calcinado más de 172.000 hectáreas en España. Son casi 7 veces más que las que se quemaron el año pasado en el mismo periodo. Y el fuego, que sigue de momento activo en muchos puntos. Vamos a ir repasando cada uno de esos puntos. La gran foto está en el macroincendio que afecta a las provincias de Ávila, Madrid y Toledo, pero sin perder de vista el otro gran foco, que es la provincia de Castellón, en la Vall d'Uixó. Vamos primero a Ávila, donde se habla ya del peor incendio de la historia, incendio que ha quemado, por cierto, 50.000 hectáreas y hay además 38.000 vecinos afectados entre evacuaciones y confinamientos. Ser Ávila, Lorena García, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La situación del incendio de Burgondo, que sigue siendo muy compleja, aunque los equipos de extinción han logrado estabilizar algunos sectores. La primera preocupación continúa en las zonas de Mijares y Casillas, donde se concentran los mayores esfuerzos para evitar que las llamas alcancen de nuevo áreas habitadas, según confirmaba el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen. Defensa en primera línea de todos los cascos urbanos. Efectivamente, en Casillas así se ha producido. Ha habido, se ha quemado algunas residencias, sobre todo aquellas o algunas instalaciones, algunas viviendas, incluso algunas en desuso, sobre todo en la parte que corresponde a las zonas periurbanas. La evolución del viento durante la jornada podría favorecer las labores de contención en el flanco sur, pero las autoridades mantienen la máxima prudencia ante el riesgo de reactivaciones. A esta hora se mantienen las medidas de protección a la población vigentes hasta el momento, 16 núcleos evacuados, 3 municipios confinados. Además, el dispositivo continúa movilizando un despliegue extraordinario de medios terrestres y aéreos que cuenta con alrededor de 3.000 profesionales y 1 millar de medios. Otro punto crítico es la provincia de Madrid. El incendio forestal ha quemado 25.000 hectáreas y de momento las previsiones tampoco invitan al optimismo, a pesar de que se abra ese pequeño resquicio para atacar el fuego en las próximas horas. En el puesto de mando de Navalcarnero está Javier Ruiz Martínez. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. 80.000 hectáreas quemadas entre los 3 incendios, Toledo, Madrid y Ávila. 3.000 efectivos para que no suba más esa cifra. Del frente oeste preocupa Mijares en Ávila y del este, aquí en Madrid, esto que ha contado el delegado del Gobierno. Está trabajando de una manera muy intensa para tratar de frenar ese frente y evitar que pueda llegar hacia la población de Valdemáqueda. Está subiendo por el cauce del río Cofio y por lo tanto se trata de un espacio complejo y en el que debemos hacer todos los esfuerzos para evitar esa penetración en el entorno de la Sierra de Guadarrama. La lucha es para que el fuego no salte a las sierras noroeste y norte de Madrid, pero sigue avanzando y ya ha desalojado esa población que mencionaba el delegado, la de Valdemáqueda. El próximo día y medio, como decías antes, es clave antes de que suba de nuevo el calor, ha dicho Marlaska, y dificulte muchísimo el control. Y en el plano humano, solo de evacuaciones hay 35.000 personas que siguen durmiendo fuera de sus casas, desesperadas porque de momento no tienen fecha de vuelta concreta ni estimada de cuándo pueden volver a sus casas, ¿no, Javi? Sí, 35.000 en Madrid, 63.000 total entre las 3 comunidades. No hay todavía condiciones de seguridad para que vuelvan. Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, lo explicaba así. Aprobaremos, decidiremos el ir rebajando esas condiciones, pero hoy por hoy no se dan ni mucho menos las condiciones de seguridad como para rebajar esas restricciones. Pedimos responsabilidad, prudencia y por favor, que se acaten esas órdenes de restricción en la movilidad, bien sea en forma de confinamientos o de evacuaciones en cada uno de los municipios de la Comunidad de Madrid. Pero frente a esa idea, algunos alcaldes se han quejado en las distintas reuniones internas de coordinación. Por ejemplo, este es Jaime Peral, alcalde de Navas del Rey. Nuestro municipio se ha prendido por los 4 costados. Yo calculo que hay más de 5.000 hectáreas quemadas, achicharradas. Entonces no entiendo que mi municipio, que ya no tiene fuego, que está enfriado, que se ha acabado el fuego ya hace 3 días, que siga la gente en la calle.
personas que están en polideportivos, ha dicho el alcalde, viendo imágenes de sus propios municipios arrasados, pero que no pueden volver porque, insisten los medios de extinción, no se dan las condiciones. El teléfono del alcalde, durante la entrevista que le hemos hecho, no ha parado de sonar. Javier, gracias. Hasta luego. Vamos a irnos ahora a Móstoles, en uno de esos centros donde están llegando cientos de desalojados. Allí está nuestro compañero de Radio Madrid, Pedro San Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Ojai. Casi 200 vecinos desalojados en este polideportivo Paco Sedano de Móstoles hacen cola aquí en el pabellón donde se está repartiendo la comida que han preparado para los 3 puntos de acogida de la localidad. Hoy vamos a hacer fideuá para 500 personas. Hacemos una fila que van cogiendo ellos con el plato, les damos la paella, les damos la fruta, el pan, el cubierto. Mesas repletas en un lateral de este polideportivo que está ocupado mayormente por las camas en las que algunos siguen descansando después de una mañana en la que los ánimos han estado generalmente bajos. Estamos fatal, estamos que no sabemos ni cuándo vamos a regresar a casa, ni cuándo nada de nada. Entonces ya nos duele hasta el cuerpo, pero es lo que hay. Es lo que hay. Y no tenemos más remedio que quedarnos aquí. Es que por lo que nos están contando nuestros familiares, más o menos que están por allí en los fuegos, es que todavía no vamos a poder volver. Entonces ya me dirás, ¿qué hacemos? Esta noche aquí para algunos de los vecinos evacuados por el fuego y cuyo único deseo ahora mismo es el de poder regresar cuanto antes a sus casas. Y completamos la panorámica de este macroincendio en Toledo, donde también siguen miles de personas desalojadas, al menos 2.000 personas se encuentran desalojadas, personas como Cristina. Es verdad que, pues al final son momentos muy duros, mucha desolación, somos los pueblos que más afectados de la zona porque han arrasado casas, arrasado todo nuestro hogar en general, se nota el ambiente, pues eso, no puedes descansar como se debería, pero todos, en general, los voluntarios, el ayuntamiento, las comidas están genial, la gente mayor está súper bien cuidada, los animales increíble, o sea, de todo, veterinarios, en general todo muy bien. Y del centro del país nos desplazamos ahora al este, a la Comunidad Valenciana, donde seguimos muy de cerca ese incendio de la Vall d'Uixó, en la provincia de Castellón. Allí se ha desplazado esta mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, siguiendo minuto a minuto la evolución de la catástrofe. El balance, en apenas un día y medio de incendio forestal, es este: 7.000 hectáreas y 17.000 personas evacuadas. Nos vamos a Castellón. Ángela Berlanga. Evolución favorable la del incendio forestal de Vall d'Uixó, aunque muy atentos a esta hora donde se reaviva el viento. El incendio afecta ya a más de 7.000 hectáreas con un perímetro de más de 67 kilómetros. Hay 3 puntos donde se trabaja con más intensidad, que es la localidad de Eslida, una urbanización en la localidad de Onda y otra en la localidad de Betxí. Hay más de 17.000 personas desalojadas y 3 municipios que están confinados. Hoy el presidente Pedro Sánchez pedía paciencia a los vecinos y comprensión con la situación. Lo que estamos haciendo es tomar decisiones para defender esos núcleos poblacionales y, por supuesto, también salvaguardar las vidas de los vecinos y vecinas de esos núcleos poblacionales. Se trata de un incendio complicado donde todavía quedan muchos días de trabajo. Así lo decía el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Trabajamos en un incendio muy complicado, en una orografía muy complicada, pero que cada día que pasa vemos cómo se va reduciendo un poco el frente. Esta tarde las autoridades volverán a reunirse a las 3:30 de la tarde en un nuevo CECOPI para valorar la situación. Y frente a un panorama tan complicado, el Ejecutivo insiste. No me cansaré de pedir al resto de fuerzas políticas, al resto de agentes sociales, una y otra vez, que se unan a este pacto de Estado, porque esta sí que es una prioridad nacional. Esta sí es el pacto de Estado para hacer frente a la emergencia climática es en lo que ha venido insistiendo el Gobierno en los últimos días. Escuchábamos ahora al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y lo ha venido haciendo en cada una de sus comparecencias. De momento, la oposición hace caso omiso. Tienen, de hecho, otras prioridades, dicen, antes que el pacto de Estado. Lorena Carramolino, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Ojai. ¿Qué medidas se contemplan en ese pacto que propone el Ejecutivo y cuál es la predisposición de ambas partes para sentarse a negociar? Pues esta propuesta del Gobierno que presentó en septiembre incluye 80 medidas en 15 ejes
ejes ejecutivos se centran en luchar contra el cambio climático con conocimiento científico y protegiendo la salud del ciudadano y del entorno. 10 meses después, el Ejecutivo solo ha implementado algunas de estas medidas, como 2 reales decretos para reforzar la coordinación en la extinción de los incendios o una planificación territorial actualizada que evite en lo posible las inundaciones poblacionales. La Moncloa pide que este pacto de Estado lo apoyen todos los partidos políticos, pero hasta ahora lo evitan desde PP y Vox. Los de Abascal niegan directamente el cambio climático y desde el Partido Popular se remiten a sus propias propuestas. Esther Muñoz, en Es Radio, dice que el Gobierno utiliza el cambio climático para quitarse responsabilidades. Durante toda la historia de nuestro planeta el clima ha cambiado. Eso es de perogrullo. Yo creo que esto de el cambio climático mata, el cambio climático es el responsable de todo, es un mantra que repite la izquierda para evitar responder por las responsabilidades que tienen. Hoy además Pedro Sánchez ha anunciado la creación de un panel de expertos que tiene, entre otras tareas, la de luchar contra la desinformación. Los ciudadanos y ciudadanas en momentos de zozobra, de angustia, lo que necesitan es información veraz y desgraciadamente hay mucha desinformación en las redes sociales, hay muchos bulos que se propagan. Hoy el presidente en Castellón ponía el foco en la importancia en confiar únicamente en la información contrastada y por canales oficiales. Y claro, nos hemos acostumbrado últimamente a que cada catástrofe parece que tenga que llevar aparejada una ola de bulos contra la que hay que luchar, como si fuera ya poco tener que apagar el fuego. Ahora hay que ir apagando esas mentiras que se van vertiendo incluso en la tele pública. Mariola Lourido, buenas tardes. ¿Qué tal, Sohai? Bulos como este es el periodista Carlos Dávila en Telemadrid. Los fanáticos ecologistas están impidiendo que nuestros montes estén limpios en invierno, que es cuando hay que hacerlo. Esto es inadmisible. Es falso. La ley de montes, aprobada en 2003 por el gobierno de Aznar, obliga a limpiar los montes a los propietarios privados y a los ayuntamientos y delega en las comunidades autónomas la vigilancia para que esa limpieza se cumpla. Evidentemente, en los periodos de alto riesgo de incendios hay que pedir permiso para realizar quemas o emplear maquinaria que puede producir chispas. Otro engaño. Este es Fran Carrillo, que fue senador de Ciudadanos. Se llama Agenda 2030. Esto es una directiva europea que impide que eso se limpie. No, la Agenda 2030 no es una directiva, no es una ley, ni autoriza ni prohíbe nada. Es un plan de acción global de la ONU para proteger los ecosistemas y la gestión sostenible de los montes. Esta trola negacionista también es el típico chisme de cuñado. Los que tenemos una cierta edad sabemos que en Madrid ha hecho calor siempre. Siempre. Yo no he visto un agosto a 27 grados, nunca. Es mentira. Los 40 grados son míticos en Madrid de todos los veranos, de toda la vida. De toda la vida. El cambio climático, no hay cambio climático en este tema. Bueno, pues es falso. La crisis climática está multiplicando exponencialmente los efectos de los incendios forestales. Los últimos 4 años han sido los más cálidos desde que hay registros, desde las 81 olas de calor en España. La mitad han sido en la última década y esta semana sufriremos la 4ª consecutiva. También es un cuento que los incendios son provocados para urbanizar o para proyectos industriales como minas o plantas renovables. La ley de montes prohíbe el uso de la superficie quemada durante un plazo de al menos 30 años y es falso que detrás de los incendios haya tramas terroristas o incendiarias. Tesis que llegó a defender Feijóo, pero que todas las investigaciones policiales y judiciales han desmontado. Y nos escucha hasta ahora Fernando Valladares, él es profesor de investigación del CSIC. Profesor Valladares, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hablábamos antes de ese pacto de Estado, profesor. ¿Cuál es, según usted, la primera clave, el primer punto clave que debe incluir cualquier pacto de Estado que se precie para hacer frente a estos incendios como estamos viendo en los últimos días? Bueno, realmente en ese pacto de Estado, como lo estamos viendo, lo que tiene que de alguna manera dominar es la unidad. Precisamente esa es la idea de un pacto de Estado, ¿no? Y yo muchas veces, más que dirigirme al gobierno, me dirigiría a la oposición, que debería hacer una oposición constructiva ante materias tan sensibles como es el cambio climático. En ese eventual pacto que llevamos más de un año pidiendo ya explícitamente, ahora mismo hemos sacado otra propuesta, recolección de firmas, para que se vea que hay un apoyo muy variado y muy masivo de la ciudadanía, que quieren unidad ante las emergencias que están viniendo. Una cosa es lo que está ocurriendo ahora, que por desgracia, cuando ocurre la emergencia, es cuando salen todos estos temas de calado, estos temas que hay que hablar con calma y durante meses, pues nada, acaban siendo arrollados por la actualidad y hasta que no se prenden fuego los bosques y los montes, no salen
temas de calado como un pacto de Estado o como un realmente, pues por ejemplo, sancionar a algunos de los emisores de esos bulos que estáis comentando. Creo que hay que sancionarlos, suspensión cautelar en su trabajo. Son responsables políticos que no pueden ser irresponsables. Negar el cambio climático ahora conlleva consigo muertes y sufrimiento que podríamos evitar no negándolo. Por lo tanto, eso yo creo que cualquier juez, cualquier abogado, cualquier jurista encontrará la manera de, aplicando la legislación existente, frenar judicialmente esos bulos, al menos en sede parlamentaria, en la ducha o en casa o en un bar, pues que cada uno diga lo que quiera. Pero los representantes políticos tienen que atenerse al conocimiento científico en materia sensible que afecta a la vida de las personas. Esto es lo que tiene que, de alguna manera, sustanciarse en un pacto de Estado, ¿no? Igual que todos estamos muy de acuerdo en que hay unas líneas rojas en la pederastia o en el acoso laboral, tiene que haber unas líneas rojas en materia climática y en la emergencia en la que estamos ahora, que es una manifestación climática de los incendios. Tiene que haber unos mínimos que todo color político tiene que aceptar, ¿no? Sí, ¿y qué cree que estamos haciendo? ¿Qué medidas estamos tomando que vayan en la buena dirección? ¿Ve usted algunas medidas que ya se estén implementando que vayan en la buena dirección? Bueno, claro que hay que ver esas medidas que van en la buena dirección, y estamos teniendo pues unos cuerpos técnicos de bomberos que están al nivel máximo en la comparativa internacional. La declaración, por ejemplo, de emergencia nacional y pedir ayuda a Europa y ver rápidamente la respuesta de otros países y de la propia Europa a ayudar al gran incendio que amenazaba una zona densamente poblada en el centro de la península. Todo esto son cosas que estamos haciendo bien, pero se hace una bien y se dejan de hacer. Yo no tanto diría que se hacen mal, que algunas cosas no se hagan muy bien, pero sobre todo se dejan de hacer cosas. Para mí lo más desesperante como científico, y que lo habremos oído en muchas tertulias y programas, es que de estas cosas llevamos 30 o 40 años avisando, y la dinámica, aunque es exponencial, lo que quiere decir que en los últimos años se ha acelerado mucho, la estábamos viendo venir. Y como siempre encontramos otras prioridades. ¿Y qué prioridad puede haber antes que la vida de las personas y la seguridad de las personas? Y de esto estamos hablando, ¿no? Cuando se habla de 10.000 europeos muertos en las olas de calor, 10.000 europeos. O sea, se nos caen las lágrimas cuando vemos los muertos en el terremoto de Venezuela. Claro, porque es un evento puntual del cual podemos ver las víctimas, ¿no? Pero el cambio climático va matando de una manera más en diferido y más difícil de correlacionar, al menos emocionalmente. La ciencia lo tiene clarísimo, pero yo puedo entender que la gente no vea que los 5.000 alemanes que han muerto por la ola de calor no eran personas mayores con problemas de salud. Muchos eran jóvenes y muchas eran personas activas. Entonces, de estas cosas hay que hablar con la calma que ahora no tenemos, lógicamente, porque estamos atemorizados, asustados, sobrecogidos por unos incendios gigantescos de absoluto récord, ¿no? Y por eso creo que lo primero que tenemos que hacer es, no sé si prometerlo, jurarlo o qué, pero realmente tomarnos muy en serio que en septiembre, octubre, cuando baje el riesgo de incendio, sigamos hablando como prioridad nacional el hacer frente a los incendios, claro, y a las manifestaciones del cambio climático como eso, una emergencia. Sí, para este año 2026 ya vamos un poco tarde, profesor, para materia de prevención, pero ¿cree que hay tiempo para prevenir que el verano del próximo año no sea tan catastrófico como el de este año, o por lo menos el que hemos visto el año pasado, en 2025? ¿Hay tiempo? Hay una parte de ese daño eventual que pueda ocurrir el año que viene que es como, digamos, una lotería. Hay muchos factores, digamos, al azar o estocásticos que no podemos prever, ¿no? La combinación, la secuencia de olas de calor y de sequías con condiciones de alto viento, etcétera, eso acaba disparando incendios, y por suerte o desgracia tenemos muchos bosques, tenemos mucho monte, y mucho de eso el año que viene será muy difícil evitar que se queme, ¿no? Pero el impacto sobre las infraestructuras, sobre las personas, sobre muchas actividades económicas que puedan depender directa o indirectamente de los bosques, de todo eso se puede pues trabajar mucho para evitar reducir esos impactos, ¿no? Pero de eso hay que hablar con mucha antelación, ¿no? No se puede contratar a bomberos 15 días antes de la temporada oficial de incendios. Cuando hemos tenido un incendio grandísimo en Castellón en el año 2024 que empezó en abril. Entonces, esto es los 365 días del año. Para mí ese sería el mensaje, que no bajemos la guardia. Hombre, indudablemente no tendrán que estar la UME, ni tendrán que estar los vehículos todoterreno a pie de monte, pero hay que trabajar en los incendios todo el año y coordinarnos
y ser implacables con estas negaciones de la ciencia, porque lo que nos hacen es frenarnos en el momento que tenemos que hacer todo lo contrario. Tenemos que acelerarnos en medidas, en coordinación. La emergencia nacional, una cosa que nos está enseñando y nos debería enseñar, es precisamente que se evita con esa emergencia nacional que las comunidades autónomas compitan entre ellas por los recursos limitados, por ejemplo, de hidroaviones o de mecanismos de extinción. Es una coordinación a un nivel al que no estamos acostumbrados. Pues ojalá no haga falta elevarlo siempre a emergencias nacionales y aprendamos a coordinarnos desde un ayuntamiento hasta comunidades autónomas y el propio Gobierno central y la Unión Europea. Y todo eso hay que ensayarlo, hay que hablarlo, los mismos voluntarios, y todo esto requiere formación e información. Y un debate fructífero, no un debate de a ver quién se lleva el voto, que eso es al final lo que se acaba convirtiendo la política con minúsculas. Yo quiero una política con mayúsculas, una política de lograr acuerdos difíciles, de compromisos valientes y de a largo plazo. Y de eso no estamos viendo mucho. Pues ahí queda el mensaje de la comunidad científica y queda el aviso. Fernando Valladares, profesor de investigación del CSIC, gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a vosotros. Un saludo. Otra gran pregunta que nos surge es si estamos invirtiendo lo suficiente para combatir esta realidad climática. Lo hablábamos con el profesor del CSIC. La respuesta es que vamos bastante rezagados, porque para hacer frente a esta nueva realidad de incendios virulentos hace falta cada vez más inversión, miles de millones, de aquí a por lo menos 20 años. Sira Valdés. Los expertos llevan años repitiendo que apostar por la prevención no solo evita daños a las poblaciones, al medio ambiente y a la biodiversidad, sino que también es más barato. De hecho, estiman que por cada euro que se invierte en prevención se ahorran 100 en extinción. Por eso, para poder hacer frente a estos incendios, según calculan desde la Asociación Nacional de Empresas Forestales de España, haría falta más que triplicar la inversión actual. Miguel Ángel Duralde es su presidente. Para una superficie que es algo más de la mitad de la superficie de España, todo nuestro terreno forestal, hablar de 3.000 millones al año durante 20, 25 años por lo menos, con revisiones cada 10, a ver qué es lo que pasa, empezaríamos a notar cambios significativos y que tendrían efecto en la evolución de los incendios. En 2024, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica, la inversión conjunta de las comunidades autónomas y el Estado central rondó los 730 millones, casi un 40% menos que el año anterior, aunque se trata de una información incompleta, apuntan fuentes del Ministerio, porque algunos territorios siguen sin facilitar esos datos. Un fenómeno, el de los incendios extremos, que azota al sur de Europa, no solo en España, también en Francia. En la región de Girondina, cerca de Burdeos, hay cientos de miles de evacuados por un incendio que está ya fuera de control. Corresponsal en Francia, Raquel Villa de Cija, buenas tardes. Buenas tardes. El enorme fuego que ya cerca Burdeos ha dado una tregua durante la noche y cuenta con menos focos activos, aunque sigue sin estar controlado. Un fuego que ha arrasado más de 42.000 hectáreas y ha provocado la evacuación de 220.000 personas solo en Gironda. Considère que la situación es toujours défavorable. Tant que le feu n'est pas fixé, la situación reste défavorable. La situación es desfavorable en la medida en la que el fuego no está controlado, ha recordado el ministro del Interior, Logan Núñez, tras una reunión del gabinete de crisis presidido por Emmanuel Macron. El gobierno y las autoridades de Gironda temen que el incendio empeore ante la llegada de una nueva ola de calor prevista para el martes. Y a la vuelta, el gobierno, que hace balance este martes del curso político con un nuevo fracaso en materia de vivienda. ¿Tú crees que vamos a encontrar dónde poner la sombrilla? No sé yo, ¿eh? Pero si hasta ahora la playa está vacía. Ya, pero es que acabo de comprar un cupón extra de Navidad de la ONCE. Que este año tiene 90 premios de 600.000 euros, claro. Una ilusión tan grande que no sé yo si vamos a caber en esta playa. Este año, el cupón extra de Navidad de la ONCE viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca. Mejor buscamos otra. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha. Carglass cambia, Carglass repara. Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los robos, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas. Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa.
Y más allá de los incendios en la crónica política, mañana el Gobierno tenía previsto llevar el decreto de vivienda en Consejo de Ministros, pero finalmente el Ejecutivo ha acabado aceptando la cruda realidad, que no tiene ni mucho menos los apoyos suficientes para convalidar esa medida en el Congreso. Guillermo Lerma, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y por eso el Gobierno da marcha atrás. La promesa era aprobar el decreto con la prórroga de los contratos de alquiler, las bonificaciones fiscales o las medidas para poner coto al alquiler temporal en el último Consejo de Ministros antes del parón veraniego. Ese se va a celebrar mañana, pero la falta de apoyos y los vetos cruzados entre los socios parlamentarios obligan al Ministerio a rectificar. El Ejecutivo asegura que no tira la toalla, se da más tiempo para negociar. Ernest Urtasun, ministro y portavoz de Sumar. Que es verdad que los grupos parlamentarios, en esas conversaciones que, insisto, avanzan bien, nos han pedido un poco más de tiempo para poder terminar de alcanzar un gran acuerdo. Y nosotros ese tiempo estamos desde luego dispuestos a darlo. Pero los grupos en realidad ya han hablado. Podemos rechaza las peticiones que hacen desde el PNV o Junts, que hoy ha vuelto a reiterar su rechazo a suscribir las medidas que plantea la coalición. Que l'oferta d'habitatge ha disminuït i que en canvi els preus, bé de compra o bé de lloguer, doncs han augmentat i que les polítiques d'habitatge que han fet Colau y Collboni a Barcelona. Dice Junts que las políticas de alquiler que han hecho el PSC o los comunes están muy lejos de poder aceptarlas. La Moncloa, en cualquier caso, confía en llevar el texto al Consejo de Ministros en el mes de septiembre. El otro gran asunto de la jornada en la página judicial es el juicio a una de las operaciones policiales y políticas más comprometedoras de los últimos años, que entra ya en su fase final. La Kitchen, esa trama parapolicial que se montó desde Interior para espiar al extesorero del PP a Bárcenas, por si podía manejar información sensible que afectara al partido. Hoy ha sido el turno para la defensa del excomisario Villarejo, que ha presentado sus alegatos finales. Miguel Ángel Campos. La defensa de Villarejo ha pedido la absolución para el comisario jubilado, para quien la Fiscalía pide la pena más alta, 19 años de cárcel. Sostiene que solo cumplió órdenes para ejecutar una operación de inteligencia que averiguara los testaferros de Bárcenas, que el operativo Kitchen no existió, que fue una invención periodística alentada por el extesorero del PP. Este es un caso cuasi periodístico, que el famoso caso Kitchen, que nunca existió como tal nombre, se creó por el señor Bárcenas a través de un grupo de periodistas que él hábilmente movilizó. Pero el propio Villarejo denominó Kitchen a la operación en sus grabaciones y en sus agendas, que el abogado dice ahora que no hay que tomar como hechos incontrovertidos. En similares términos se han pronunciado las defensas de los comisarios Andrés Gómez Gordo y José Luis Olivera, pero es numerosa la evidencia en su contra. El juicio quedará esta semana visto para sentencia. Y en la redacción de informativos, en Mallorca, la multitudinaria protesta contra la masificación turística ha acabado en disturbios. Tony Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas. A la vista de las imágenes grabadas por los propios manifestantes, el delegado del Gobierno en Baleares ha reconocido que la actuación policial ha sido violenta y desmedida. Imágenes que le han generado, confiesa, una profunda inquietud. En mi opinión, queda claro que se produjeron actuaciones violentas de algunos miembros del dispositivo policial en las que se empleó fuerza física contra personas que, aparentemente, no suponían una amenaza ni para la seguridad de los agentes ni para otras personas. Hasta 8 personas han resultado heridas. Prepárate porque llega el último capítulo de nuestro aniversario. Las mejores ofertas de la temporada 27 de MediaMarkt. En nuestro aniversario estrena tecnología con todos nuestros servicios. Ya disponible en las mejores tiendas MediaMarkt. Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes del verano. Carglass cambia, Carglass repara. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es. Hora 14. Y la actriz Anne Hathaway, que vuelve a la cartelera explorando el lado más oscuro de la cultura pop. Para agosto, la actriz, que está disfrutando de un nuevo pico de popularidad, regresará con una nueva película de dinosaurios. Nos acerca este fenómeno cinematográfico nuestra compañera Lucía Bermúdez. Pocas actrices pueden presumir de tener una carrera como la de Anne Hathaway, que tras conquistar el Oscar en 2013 por Los Miserables, parecía destinada a dominar Hollywood. Pero la sobreexposición y el rechazo que llegó de parte del público le llevaron a un segundo plano. Todo esto ha cambiado este año, pues 2026 se ha convertido en el gran regreso de la actriz. Ha sido Penélope en La Odisea de Christopher Nolan, volvió a ponerse en la piel de Andy Sachs en El Diablo viste de Prada 2
y en estos siguientes meses la podremos ver en muchos más títulos. Esta semana estrena además Mother Mary, donde interpreta a una estrella del pop atrapada en una crisis de identidad. Decía la actriz que este había sido uno de los proyectos más difíciles de su carrera porque no sabía cómo abordar toda la exigencia que este suponía. Una película arriesgada que confirma el gran momento de una actriz que más de una década después de ganar el Oscar vuelve a estar en el centro de la conversación. Pues así nos vamos, se quedan ya con Marta Casas y Ser Deportivos. Nosotros volvemos mañana. Que pasen un feliz lunes.